que no cumple con los requisitos, en consecuencia no tiene SNIP, no tiene nada y no hay presupuesto. Y claramente ha señalado la ministra de Economía, la señora Arauz, que eso no se puede aprobar con dineros estatales. En consecuencia, dineros estatales son del Ministerio de Energía y Minas, lógicamente de la región y de la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? No se puede disponer. Dinero podría haber en las regiones, en la región y también en la municipalidad respecto al canon, pero donde no hay ese, por ejemplo, en la del ministerio, el ministerio no tiene simplemente porque no ha presupuestado, no está en el presupuesto de la República formulada por el Ejecutivo y presentada el día de ayer al Congreso. En consecuencia, no está ese punto. Si bien es cierto, puede haber un convenio, 2, 3 convenios, se puede renovar, se puede hacer todo lo que sea, pero concretamente no está en el presupuesto de la República del año 2011, concreto. O sea, una cosa es el discurso político del primer ministro, el presidente, del gobierno, otra cosa las aspiraciones de los dirigentes de la convención, pero la realidad cruda y sincera y franca de boca de la ministra de Economía y Finanzas es, señores, no hay presupuesto. En el mes de agosto en que se presenta el presupuesto no se ha considerado. Hermanos del Cusco, de la convención especialmente que nos están escuchando, esta es la realidad en este momento con relación al problema de la construcción de la planta de fraccionamiento en la convención, ¿no es cierto? Y nosotros lo anticipábamos porque justamente habíamos transmitido lo que la ministra Arauz ya había señalado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que al final se ha confirmado, y tenía que confirmarse, porque al final la voz cantante de lo que es el presupuesto, obviamente, es el sector economía y finanzas, ¿no es cierto? Entonces, si ya lo había anticipado, entonces hace ya varias semanas que había eso señalado. La persona que precisamente dirige, ¿no es cierto?, está a su cargo o bajo su égida, está el SNIP. En consecuencia, todo proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, pues tiene que pasar por el SNIP, tiene que pasar por el MEF, ¿no es cierto? Puede ser aprobado por la PCM, puede ser aprobado por el MEM con la mejor voluntad. Eso es cierto, o sea, hay muy buena voluntad por parte de la PCM, hay que reconocer, por parte del Ministerio de Energía y Minas, hay que reconocer, pero con voluntad, con solamente voluntad, no se pueden hacer obras de esta envergadura. De esta envergadura tienen que necesariamente ser aprobadas de acuerdo a la ley del presupuesto. Y justamente esta ley del presupuesto que está presentándose, que se ha presentado el día de ayer al Congreso, pues no contempla absolutamente este tema. En consecuencia, simple y llanamente continuarán los convenios, pero los convenios quedarán como tales, convenios y punto. Así es. Ese es un punto en el que definitivamente gol en contra, digamos. Gol en contra de las aspiraciones del pueblo de la convención, del pueblo del Cusco, en fin. Y nos entristece, o sea, nos preocupa, porque al final, digamos, los están meciendo. Eso es lo que nos preocupa, porque cuánto quisiéramos que eso se haga realidad. Pero, digamos, a cómo van las cosas, eso es simplemente, de acuerdo a la política económica actual, eso es inviable, ¿no es cierto? Entonces, tendría que cambiar la política, tendría que cambiar inclusive hasta la Constitución, porque justamente lo impide. Recordemos, el rol subsidiario del Estado está formulado en la Constitución. En consecuencia, no puede transgredirse la Constitución. En consecuencia, todo convenio... O sea, en otras palabras, acá quiero detenerme un ratito, Aurelio, o sea, no es viable, de acuerdo a la Constitución, una empresa que pueda operar una planta, o sea, que ser dueño de una empresa del Estado. No, lo que tendría que, y eso es lo que justamente habíamos señalado anteriormente, por ejemplo, una forma, un camino podría ser a través de Petroperú. Petroperú. Lógico, porque al final ellos sí, es una empresa en una sociedad anónima, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos tienen, inclusive hay una ley de fortalecimiento de Petroperú que le permite ir desde la exploración hasta lo que es la comercialización. Es una empresa estatal, digamos, de derecho privado. ¿no? Así es, entonces, ¿qué pasa? Ellos, digamos, de acuerdo a una ley expresa de fortalecimiento precisamente, les permite, si bien es cierto, simplemente es letra muerta hoy, pero por lo menos existe la ley. Entonces, bajo la égida de Petroperú podría, por ejemplo, ¿no?, digamos, materializarse esto. Y podría haber una asociación público-privada, o sea, Petroperú de repente podría conseguir que algún inversionista se interese, ¿no?, tratando de ver un mercado mucho más ampliado que solamente la zona del sur. Podríamos estar hablando, decíamos, ¿no es cierto?, las poblaciones limítrofes brasileras. Entonces, con eso, lógicamente, gracias a las interoceánicas, entonces eso permitiría viabilizar este proyecto. Entonces, habría que ya apuntar eso. Podría ser una figura en la que participe Petroperú,
la municipalidad de la convención Así es, así y el es, gobierno así es. regional. Es así, Claro. pero siempre con la participación de Petroperú, porque así lo manda la Constitución. No, un poco no, lo así que es. pasa es que, digamos, ellos tienen una ley expresa. Una ley Entonces, expresa, como solo el- Petroperú. Solo Petroperú. Entonces, Ya. digamos, es un poco difícil que se cree pues una empresa y creo que ya, digamos, este gobierno está de salida. Entonces, lo que habría que más bien ver es esa posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso sí podría viabilizar este anhelo de nuestros paisanos, ¿no es cierto? Y lógicamente nosotros quisiéramos que se haga realidad. O sea, en Pero términos prácticos, bajo la actual forma, no. En términos prácticos, digamos, las autoridades de la convención lo que deberían empezar a hacer es ver cómo se viabiliza el proyecto desde el punto de vista legal, digamos, desde la forma Así como es. está diseñado, Así es. organizado el Estado. Eso sería lo concreto que Lo podría concreto es irse eso. avanzando. En otras Claro. palabras, conversar con Petroperú. Claro, porque lo concreto es que hoy día, así como se ha formulado el famoso convenio, no tiene viabilidad, técnica podría tener, pero económica no y legal menos. Ese es el dilema en este momento. Pero no solamente es el tema de esta situación, sino que también dentro de la plataforma recordemos que hay lo otro, ¿no? O sea, no por solamente- eso decía un gol en contra. El otro, el Lamentablemente. tema de la exportación, ¿es también un gol en contra? Esa es otra cosa que, por ejemplo, está pasando desapercibida, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo que creo que el sur justamente está muy preocupado y el país en general, ¿no es cierto? Y el sur en particular. O sea, la exportación continúa a toda velocidad. Eso es lo que nos estamos olvidando. O sea, la situación de fondo es esa, ¿no es cierto? El escenario es ese. Seguimos exportando masivamente gas natural a precios depredatorios. Y justamente hay un cable que hace 48 horas ha salido, que el siguiente embarque estaría siendo enviado a la costa oeste de Estados Unidos. Y ya sabemos que en Estados Unidos en este momento el precio está deprimido, ¿no? Está alrededor de $4. O sea, ¿qué cosa es lo que va a recibir el país? El país va a recibir 0,53 céntimos de dólar, ojo, por millar de pies cúbicos. Y en cambio, lo que se está vendiendo en este momento a los consumidores industriales locales, ¿no es cierto? Se está vendiendo a $2.54, $2.70, el mismo millar de pies cúbicos. Es decir, 5 veces o 6 veces más caro, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación que tiene que corregirse. Y hay una cosa adicional, que hay que recordar que el gas que sale no regresa. Correcto. El gas que se quema simplemente desaparece. Ese es un recurso no renovable que debiera, ¿no es cierto?, servir para justamente nuestras futuras generaciones poder lograr la industrialización del sur, por ejemplo. Pero gas que se quema, gas que se exporta, gas que no regresa nunca. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, habría que considerar. Recordemos una cosa en cifras. Nosotros consumimos en este momento 300 millones de pies cúbicos diarios, Ricardo, y estamos exportando más del doble. ¿Cuánto? 620 millones de pies cúbicos diarios estamos exportando y a precios, ya sabemos, 5 veces inferiores a los que estamos colocando a nuestros industriales locales. ¿Así vamos a hacer patria? Me parece que no.